En el vídeo de la semana pasada os contaba un poquito unos aspectos bastante básicos de los ratones a tener en cuenta pues cuando vamos a comprar, ¿no? Como pueden ser la forma, la ergonomía, si somos zurdos, diestros y si es inalámbrico, si es alámbrico, etcétera. En el vídeo de hoy os voy a explicar un poquito cómo elegir el ratón ya pues por sus características técnicas. Así que vamos a pasar al ordenador y os explico un poquito todo esto. Bueno, pues ya estamos en el ordenador y voy a pasaros los dos tipos de sensores que tenemos en los ratones. Tenemos los ópticos y los láser. Bien, en el caso de los ópticos, el funcionamiento se basa en un LED que ilumina la superficie. En el caso del sensor láser, tenemos un LED, lo que pasa es que es del tipo infrarrojo. Entonces no ilumina la superficie, pero no la ilumina de forma perceptible a nuestros ojos. Sí que la ilumina de cara al sensor que recoge esa información. Bien, ¿cómo trabajan? El sensor, digamos, recoge las imperfecciones que lee de la superficie. Estas imperfecciones están resaltadas por el tipo de óptica que tienen, es decir, o bien por el LED, por la iluminación del LED, o bien por el infrarrojo. Entonces, ¿cuál es más preciso? Pues el más preciso es el que usa el infrarrojo, pero es tan preciso que nos puede llegar a dar problemas, como ya os explicaré más adelante. Bien, la forma de trabajar de ambos es la misma. Existe un sensor CMOS, que es el mismo sensor que usan las cámaras fotográficas de hoy en día, y en vez de usar los megapíxeles para funcionar, lo que usan en este caso son los DPIs o los puntos por pulgada, Dots per inch. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, los DPIs son la capacidad que tiene un sensor de leer una cantidad de píxeles en una distancia específica, en este caso sería una pulgada. Por ejemplo, si tenemos nuestro ratón configurado a 2000 DPIs, quiere decir que nuestro ratón va a ser capaz de leer 2000 píxeles por cada pulgada que lo movamos. Esto es lo que va a recoger el sensor, es decir, por cada pulgada el sensor va a leer 2000 puntos y lo va a transmitir en movimiento. 2000 dpi, por ejemplo, serían suficientes pues para recorrer una pantalla 1080, una Full HD, para recorrer esa pantalla de lado a lado en una pulgada. Nos sobrarían 80 píxeles en este caso. Si queremos recorrer una pantalla de 3820 píxeles de ancho, pues en este caso necesitaríamos más de una pulgada para poder recorrer ese mismo ancho. Para poder recorrer una pantalla 4K en la misma distancia que una 1080, pues tendríamos que configurar el ratón pues a unos 4000 dpi aproximadamente. Vale, creo que esto más o menos se entiende. ¿Cuál es la diferencia entre las dos ópticas? Pues bien, como veis aquí, esto sería la lectura que hace un ratón óptico estándar, y esta lectura sería la que hace un ratón láser. El ratón láser, por el tipo de óptica que usa, por el infrarrojos, es capaz de leer más irregularidades en la superficie. Esto quiere decir que es capaz de trabajar mejor en superficies brillantes o en superficies de tipo cristal, cosa que un ratón con sensor óptico no puede hacer, o no puede hacer de forma tan precisa, ¿no? Esto es debido a que la propia luz que emite un ratón óptico reflejaría la superficie y el sensor sería incapaz de leer los datos correctamente. Sí que es cierto que han mejorado mucho últimamente los sensores ópticos y son capaces de trabajar mejor en ciertas superficies donde antes no podían hacerlo, pero todavía no son capaces de trabajar en ciertas superficies, ¿no? Como lo hace un láser. Vale, ¿cuáles son los problemas que puede tener uno y puede tener otro? Pues bien, uno de ellos, ya te lo he dicho, el ratón óptico no podría trabajar bien en superficies brillantes, pues como puede ser el cristal o una superficie que refleje la luz. En el caso del láser, al ser más preciso y leer más irregularidades, nos puede producir lo que se llama jitter. Bueno, seguramente te estás preguntando qué coño es eso del jitter. Pues no es eso. Pero primero antes voy a acabar con los DPIs y ahora paso a explicarte lo que es el jitter. Que no es ese bicho que veíamos en las películas, ¿no? Los DPIs a día de hoy, ¿es algo determinante? Pues no. Los DPIs los usan mucho para hacer marketing, para vendernos algo como ultra preciso, como que es la leche, pero realmente no nos es necesario tanto DPI. Con unos DPIs, digamos, entre 1000, yo creo que hasta 4000, 5000 como mucho sería suficiente. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que más es tontería, porque por mucho que juegues de muñeca, no vas a recorrer
no vas a necesitar tanta velocidad, ¿no? A no ser que seas de movimientos muy pequeños. ¿Cuándo vas a necesitar más o menos DPIs? Pues bueno, si eres una persona que juega de brazo, es decir, coges el ratón y pegas unos movimientos así bruscos, pues obviamente vas a necesitar menos DPIs. Si eres una persona que juegas de muñeca como yo, pues vas a necesitar mayores DPIs. Normalmente pues vas a rondar entre 1500 y 2500, igual hay gente que usa alguno más, si juegas de muñeca. Y si juegas de brazo, pues te rondarás entre los 400 y los 800. Así que, ¿algo determinante? No es determinante. Bueno, el jitter, que no el critter. ¿Qué es el jitter? Pues bueno, los sensores, sobre todo los láser, a la hora de hacer una lectura, un movimiento pequeño, pues si leen demasiada información y según la superficie sobre la que estén trabajando, pueden producir lecturas erróneas. Esto puede ocurrir tanto en un ratón láser como un ratón óptico. Todo depende mucho de la superficie. Un ratón láser, por ejemplo, en una superficie cuanto más plana, yo creo que va a ser más preciso que un óptico. Sin embargo, un ratón óptico en una superficie brillante va a tener esas imperfecciones. Sí que es cierto que hoy en día los sensores han mejorado mucho, no requieren, o sea, no tienen esos fallos que tenían antes, pero si queréis ver el efecto que hace el jitter, os voy a dejar por aquí una imagen para que veáis. La línea de arriba, digamos que sería un ratón con este fallo de jitter, con fallo en las lecturas del sensor, y la línea de abajo sería un sensor más o menos pues ya preciso. Nunca vamos a poder generar una línea recta cuando movemos el ratón con nuestra mano, ¿no? Pero bueno, cuanto más recta sea, no recta, sino más constante sea, que no tenga esos saltos como se ve en la línea de arriba, pues más preciso va a ser el sensor. Pero ya os digo que esto suele ocurrir en movimientos lentos, no en movimientos bruscos. Vale. ¿Qué más a tener en cuenta? El LOD, Lift Off Distance. ¿Qué es esto? Pues bueno, esto es, digamos que es la altura a la que el sensor deja de leer la superficie sobre la que está trabajando. Es decir, vamos a suponer que tenemos el ratón. Imaginemos que somos jugadores o personas que usan el ratón de muñeca, ¿no? Si tú estás jugando a un shooter y mueves el ratón con la muñeca, pues seguramente alguna vez habrás empezado a hacer esto para hacer giros largos, ¿no? Si eres de sensibilidades bajas y juegas de muñeca, pues seguramente habrás tenido que hacer esto unas cuantas veces por ejemplo, para girarte hacia atrás. Si eres de movimiento brusco de brazo, pues probablemente no te haga tanta falta, pues porque igual con un movimiento brusco haces un giro completo, ¿no? Pero si eres de muñeca, pues te vas a ver condicionado por esto, que vas a tener que levantar el ratón. Pues bien, si levantas el ratón, hay muchas veces que este mismo no te deja de leer la superficie por mucho que lo levantes. Pues esto es el LOD. ¿Cómo se mide el LOD? Pues es curioso, pero el LOD se empezó a medir por CDs. Sí, por CDs o DVDs, el formato físico. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que la gente, para probar el LOD que tenía un ratón, lo que hacía era ir colocando CDs y la altura a la que dejaba de leer el sensor la superficie, esa era la altura que necesitaba el ratón para dejar de leer la superficie. Pues había, yo qué sé, igual tenía un CD de LOD. Pues eso quería decir que con un CD de altura, pues ya dejaba de leer la superficie. ¿Esto es importante? Pues sí, es muy importante, sobre todo si eres de los jugadores de muñeca o de los que levantan mucho el ratón pues para hacer movimientos o giros en juegos como shooters, ¿no? Sin embargo, si eres una persona pues que no levanta el ratón para nada, sino que simplemente lo mueves por la superficie por la que lo estés usando, pues esto no te va a condicionar para nada, obviamente. Y bueno, para terminar, vamos a ir con la aceleración. ¿La aceleración qué es? Pues bueno, la aceleración digamos que basa el movimiento del puntero en la velocidad más que en la lectura de la superficie. Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, tenemos el ratón y hacemos un movimiento constante, el puntero nos va a mantener esa velocidad constante. Si nosotros de repente hacemos un movimiento rápido, el puntero va a acelerar ese movimiento. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si volvemos a hacer ese movimiento hacia atrás, no nos va a volver al punto de origen, sino que vete tú a saber dónde acaba. Puede quedar o más adelante o puede quedar más atrás, depende. La brusquedad con la que hayamos hecho el giro, depende
bueno, la brusquedad, la velocidad y el manotazo que le peguemos al ratón, ¿no? Pues puede acabar el puntero pues ahí en Cuenca, pues donde Cristo perdió el mechero. Y ese es el inconveniente de la aceleración. ¿Es determinante en un MOBA? ¿Es determinante en un RPG? Igual no, para ti igual no, pero en un shooter sí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que cuando peguemos un ratonazo y volvamos al mismo sitio en el que hemos empezado, pues que el personaje o nuestro arma, el punto de mira, vuelva al sitio donde hemos empezado a hacer el giro, ¿no? Esto con la aceleración no es posible, es imposible. Si pegas un movimiento brusco y vuelves a pegar otro movimiento brusco, como ya te he dicho, el puntero acaba en Cuenca, donde Cristo perdió el mechero. Hay aceleración tanto negativa como positiva. Pues o bien se te va el puntero de madre, o bien se te queda corto en un movimiento brusco. Así que si eres jugador de shooter, sabrás lo que te digo, entenderás lo que te digo, y por eso la mayoría de la gente desactiva la aceleración en juegos o en Windows o donde sea. A mí personalmente no me gusta. Hay gente que juega con un mínimo de aceleración, pues porque está acostumbrado a jugar así y se ha hecho a jugar así. Y oye, pues cada uno juega como quiere y le da la gana, ¿no? Pero no es mi caso. La mayoría de la gente la desactiva, yo también, pues porque es algo que no me gusta. Me parece que vuelve demasiado impreciso a un ratón y por eso lo desactivo. Y bueno, hasta aquí la guía de ratones. Creo que no me dejo nada. Creo que está todo bien explicado. Espero que lo hayas entendido lo mejor posible. Y bueno, si crees que me he dejado algo o no has entendido algo, pues déjamelo en los comentarios y yo te aclaro las dudas que tengas sin problema ninguno. Y nada, si te ha gustado el vídeo, como siempre, recomendarte que te suscribas al canal, que actives la campanita si quieres enterarte de las últimas novedades o ser el primero en enterarte de ellas. Y como siempre, un placer tenerte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.